Gracias a Dios aquí estamos una vez más. Un día más ha pasado, nuestro Señor Jesucristo nos ha librado de todo mal y nos ha acogido con su infinito amor. Mientras te preparas para dormir, me gustaría compartir contigo un mensaje de fe y esperanza basado en los salmos y versículos bíblicos. Cree, Dios está cuidando de ti y te dará fuerzas para soportar los momentos difíciles. Antes de comenzar, asegúrate de que ya has presionado el botón de me gusta si eres una persona que ama la palabra de Dios. Si es posible, escribe así: Jesús es el amor de mi vida. Vamos a empezar. El Salmo 91 nos recuerda que quien vive bajo la protección del Altísimo encuentra descanso a la sombra del Todopoderoso. Imagina refugiarte bajo las alas de Dios, donde hay seguridad y paz. Él es nuestro refugio y fortaleza, y podemos confiar plenamente en Él. Cuando enfrentamos problemas, Dios nos libra de las trampas y de las enfermedades. Él nos cubre con sus plumas, protegiéndonos como un escudo. Salmo 91, versículos 1 a 4. Por la noche, cuando el miedo intenta asustarnos, o durante el día, cuando enfrentamos desafíos, no necesitamos temer. Dios está con nosotros, guardándonos de todo mal. 1000 pueden caer a nuestro lado, pero nada nos alcanzará, pues Él envió a sus ángeles para protegernos. Salmo 91, versículos 5 a 12. Recuerda, el Señor promete estar con nosotros en la angustia y librarnos, honrarnos, darnos una vida larga y mostrarnos su salvación. Salmo 91, versículos 14 a 16. Cuando nos sentimos débiles o perdidos, el Salmo 51 nos anima a pedir a Dios un corazón puro y un espíritu renovado. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para guiarnos y darnos alegría. Con un espíritu generoso, podemos enseñar los caminos de Dios a otros y ver la transformación en sus vidas. Salmo 51, versículos 10 a 13. Y por último, el Salmo 57 nos inspira a mantener nuestro corazón firme en Dios, incluso en las dificultades. Debemos cantar y alabar a Dios, esparciendo su gloria entre las naciones. El amor de Dios es grande y su fidelidad alcanza las alturas. Salmo 57, versículos 7 a 11. Que estas palabras fortalezcan tu fe y traigan paz a tu corazón. Dios está contigo, siempre listo para escuchar y responder a tus oraciones. Quédate en paz y confía en Él. El Salmo 59, versículos 16 y 17, nos recuerda cantar sobre el poder de Dios y alabar su misericordia todas las mañanas. Él es nuestro alto refugio y nos ampara en días de angustia. Podemos confiar en que Dios siempre estará a nuestro lado, protegiéndonos y mostrando su misericordia. En el Salmo 61, versículos 1 a 3, vemos una petición sincera a Dios: oye mi clamor, atiende a mi oración. Cuando estamos en desesperación, podemos pedir a Dios que nos lleve a una roca más alta, un lugar de seguridad. Él es nuestro refugio y fortaleza frente a los enemigos. Podemos habitar bajo sus alas y encontrar paz. El Salmo 23 es una fuente eterna de consuelo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él nos guía por verdes pastos y aguas tranquilas, restaurando nuestra alma. Aunque andemos por el valle de la sombra de la muerte, no necesitamos temer, pues Dios está con nosotros. Su bondad y misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. En el Salmo 62, versículos 5 a 8, se nos recuerda descansar en Dios, pues Él es nuestra esperanza y salvación. Nuestra fortaleza y refugio están en Él. Podemos derramar nuestro corazón delante de Dios en todo momento,
confiando en que Él nos escuchará. El Salmo 63, versículos 3 a 8, nos habla de la importancia de la misericordia de Dios. Tu misericordia es mejor que la vida. Con labios llenos de alabanza, bendecimos a Dios y levantamos nuestras manos en su nombre. Su mano derecha nos sostiene, llenándonos de alegría y seguridad. El Salmo 32, versículos 1 a 8, celebra la bienaventuranza del perdón. Feliz es aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Confesando nuestros pecados, encontramos la misericordia de Dios. Él es nuestro refugio, guardándonos en tiempos de angustia y enseñándonos el camino a seguir. Por último, en el Salmo 43, versículos 3 a 5, pedimos a Dios que envíe su luz y verdad para guiarnos. Llegaremos a su altar con alegría y alabanza. Incluso cuando nuestra alma esté abatida, debemos esperar en Dios, pues Él es nuestra salvación y nuestro Dios. Que estas palabras fortalezcan tu fe y traigan paz a tu corazón. Recuerda, Dios siempre está a tu lado, listo para escuchar tus oraciones y ofrecer su amor y protección. Quédate en paz y confía en Él. En el Salmo 30, somos invitados a glorificar al Señor, pues Él nos ha levantado y no ha permitido que nuestros enemigos se alegren sobre nosotros. Dios oye nuestras súplicas y nos sana, devolviendo nuestra alma a la vida. Debemos cantar al Señor y celebrar su santidad. Su ira dura solo un momento, pero su favor dura para siempre. El llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Salmo 30, versículos 1 a 5. En el Salmo 37, versículos 3 a 7, somos alentados a confiar en el Señor y hacer el bien. Cuando nos deleitamos en Dios, Él concede los deseos de nuestro corazón. Debemos entregar nuestros caminos al Señor, confiar en Él, y Él actuará. Nuestra justicia brillará como la luz del día. Guardemos silencio delante del Señor y esperemos pacientemente por Él. El Salmo 67 nos recuerda pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haciendo brillar su rostro sobre nosotros. Así, su camino será conocido en la tierra y su salvación entre todas las naciones. Que todos los pueblos alaben a Dios, pues Él nos bendecirá y toda la tierra reverenciará al Señor. Salmo 67, versículos 1 a 5. En el Salmo 36, versículos 7 a 10, encontramos la belleza de la bondad de Dios. Bajo la sombra de sus alas, encontramos refugio y abundancia. Él nos da de beber del río de sus delicias, pues en Él está la fuente de la vida. En su luz, vemos la luz. Dios extiende su bondad a los que lo conocen y su justicia a los corazones rectos. El Salmo 48, versículos 9 y 10, nos recuerda pensar en la misericordia de Dios en medio de su templo. Su nombre y alabanza alcanzan los confines de la tierra, y su mano derecha está llena de justicia. En el Salmo 28, versículos 6 a 9, bendecimos al Señor que oye nuestras súplicas. Él es nuestra fuerza y escudo. Cuando confiamos en Él, somos ayudados y nuestro corazón se llena de alegría. El Señor es la fuerza de su pueblo y la fortaleza de salvación para su ungido. Pedimos que Él salve a su pueblo y los bendiga para siempre. En el Salmo 41, versículos 11 a 13, reconocemos que Dios se agrada de nosotros cuando nuestros enemigos no triunfan sobre nosotros. Él nos sostiene en nuestra integridad y nos hace estar delante de Él para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. En el Salmo 57, versículos 1 a 3, pedimos misericordia a Dios y confiamos en Él. Bajo la sombra de sus alas,
encontramos refugio hasta que las calamidades pasen. Clamamos al Dios Altísimo, que envía su misericordia y verdad desde los cielos para salvarnos. El Salmo 121 nos conforta con la certeza de que nuestro socorro viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él nos guarda y protege, no permitiendo que nuestro pie vacile. El Señor es nuestra sombra, protegiéndonos de día y de noche. Él guardará nuestra vida y nuestros pasos, ahora y para siempre. Finalmente, en el Salmo 44, versículos 6 a 8, reconocemos que nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas, sino en Dios, que nos libera de los enemigos. En Dios nos gloriamos continuamente y alabamos su nombre para siempre. Que estas palabras fortalezcan tu fe y traigan paz a tu corazón. Dios siempre está con nosotros, ofreciendo su amor, protección y misericordia. Quédate en paz y confía en Él. El Salmo 15 nos hace reflexionar sobre quién podrá habitar en el tabernáculo del Señor y residir en su monte santo. Nos dice que será aquel que anda con integridad, hace justicia y habla la verdad de corazón. Es aquel que no calumnia con su lengua, no hace mal al prójimo y no perjudica a su vecino. Honra a los que temen al Señor y mantiene su palabra aunque sea en su propio perjuicio. Aquel que no presta dinero con usura ni acepta soborno contra el inocente. Quien hace estas cosas jamás será conmovido. Salmo 15. En el Salmo 66, versículos 1 a 12, somos llamados a aclamar a Dios con alegría y cantar glorias a su nombre. Debemos alabar sus obras maravillosas, pues por su gran poder, sus enemigos se someten a él. Toda la tierra adora y canta al Señor. Somos invitados a ver las obras de Dios, que transformó el mar en tierra seca y nos hizo pasar por el río a pie. Debemos bendecir a nuestro Dios, que preserva nuestra vida y no permite que nuestros pies resbalen. Dios nos prueba y nos purifica como la plata, pero luego nos lleva a la abundancia. El Salmo 46 nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza, siempre listo para ayudarnos en las tribulaciones. No necesitamos temer, aunque la tierra tiemble y los montes caigan al mar. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Las naciones se agitan, los reinos se conmueven, pero la voz de Dios hace que la tierra se derrita. El Señor de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Salmo 46, versículos 1 a 7. En el Salmo 17, versículos 1 a 9, encontramos un clamor a Dios por justicia y protección. Pedimos que Él escuche nuestra oración sincera y vea nuestra rectitud. Dios examina nuestro corazón y nos guarda de los caminos de los violentos. Invocamos a Dios, confiando en que Él nos escuchará y nos mostrará sus maravillas. Pedimos ser guardados como la niña de sus ojos y escondidos bajo la sombra de sus alas, lejos de los enemigos que nos oprimen. El Salmo 42 expresa una profunda sed de Dios. Como el ciervo anhela las corrientes de aguas, así mi alma anhela por ti, oh Dios. Nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Recordamos los tiempos de alegría y alabanza en la casa de Dios y, incluso en medio de las lágrimas, esperamos en Dios. Preguntamos a nuestra alma por qué está abatida y perturbada, y la animamos a esperar en Dios, pues aún lo alabaremos, nuestra salvación y nuestro Dios. Salmo 42. Que estas palabras fortalezcan tu fe y traigan paz a tu corazón. Dios siempre está con nosotros, ofreciendo su amor, protección y misericordia. Quédate en paz y confía en Él. En el Salmo 20, encontramos un poderoso clamor:
que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Que Él te envíe ayuda desde su santuario y te sostenga desde Sión. Salmo 20, versículos 1 a 2. Que Dios recuerde todas tus ofrendas y acepte tus sacrificios. Que Él te conceda conforme al deseo de tu corazón y realice todos tus planes. Nos alegraremos con tu salvación y levantaremos nuestras banderas en nombre de nuestro Dios. Que el Señor realice todos tus anhelos. Salmo 20, versículos 3 a 5. Reconocemos que el Señor da la victoria a su ungido, respondiéndole desde su santo cielo con la fuerza de su poderosa mano. Mientras algunos confían en carros y caballos, nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos tropiezan y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos firmes. Sálvanos, oh Señor, que el Rey nos oiga cuando clamemos. Salmo 20, versículos 6 a 9. En el Salmo 25, encontramos una oración de confianza. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío, no permitas que sea avergonzado, que mis enemigos no triunfen sobre mí. Salmo 25, versículos 1 a 2. Ciertamente, ninguno de los que confían en Dios será avergonzado, pero aquellos que se rebelan sin causa serán avergonzados. Pedimos a Dios que nos muestre sus caminos y nos enseñe sus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Salmo 25, versículos 4 a 5. Pedimos que Él se acuerde de su compasión y misericordia, que son eternas, y no de los pecados de nuestra juventud. Por su amor, pedimos perdón y dirección. Salmo 25, versículos 6 a 7. En el Salmo 91, encontramos una promesa de protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo y descansa a la sombra del Todopoderoso, puede decir al Señor: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Salmo 91, versículos 1 a 2. Dios nos librará de las trampas y de las pestes mortales, con sus plumas nos cubrirá, y bajo sus alas encontraremos refugio. No necesitamos temer los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se mueve en la oscuridad, ni la plaga que devasta al mediodía. 1000 podrán caer a nuestro lado, y 10.000 a nuestra derecha, pero nada nos tocará. Salmo 91, versículos 3 a 7. Él dará órdenes a sus ángeles para que nos protejan en todos nuestros caminos. Ellos nos sostendrán para que no tropecemos con piedra. Pisaremos al león y la cobra, aplastaremos al león joven y a la serpiente. Porque amamos a Dios, Él nos librará, Él nos protegerá, pues conocemos su nombre. Cuando lo invoquemos, Él responderá, estará con nosotros en la angustia, nos librará y nos honrará. Nos satisfará con una vida larga y nos mostrará su salvación. Salmo 91, versículos 8 a 16. En el Salmo 51, clamamos: Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu firme. No me apartes de tu presencia y no retires de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme la alegría de tu salvación y sosténme con un espíritu voluntario. Salmo 51, versículos 10 a 12. Pedimos a Dios que nos libre del pecado y que nuestra lengua cante de alegría su justicia. Abrimos nuestros labios para proclamar su alabanza, pues Él no se agrada de sacrificios y holocaustos, sino de un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Salmo 51, versículos 13 a 17. Que estas palabras fortalezcan tu fe y traigan paz a tu corazón. Dios siempre está con nosotros,
ofreciendo su amor, protección y misericordia. Quédate en paz y confía en Él. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Este acto nos ofrece una promesa increíble: vida eterna. No se trata solo de una vida después de la muerte, sino de una vida con propósito y esperanza aquí y ahora. Cada día, podemos vivir con la certeza de que somos profundamente amados y que nuestra fe nos conecta a un futuro eterno. Cuando enfrentamos temores y ansiedades, Salmos capítulo 34 versículo 4 nos ofrece una guía clara: buscar al Señor. Este acto de buscar no es pasivo, implica un deseo profundo de conexión y confianza en Dios. Al hacerlo, experimentamos su respuesta. No solo nos escucha, sino que también nos libera de todos nuestros miedos. Al buscar a Dios, encontramos refugio y fuerza. Efesios capítulo 1 versículo 7 nos revela un mensaje poderoso: en Cristo, encontramos redención y perdón. A través de su sacrificio, somos liberados de nuestros pecados. Este acto no es solo un gesto, sino una manifestación de las infinitas riquezas de la gracia de Dios. Nos recuerda que no importa cuán grande sea nuestra falta, la gracia de Dios es aún mayor. En Juan capítulo 8 versículo 36, Jesús ofrece una promesa profunda y liberadora: la verdadera libertad a través de Él. Esta libertad va más allá de las cadenas físicas. Es libertad del pecado, de la culpa y del poder destructivo en nuestras vidas. Cuando Jesús nos libera para vivir en plenitud según el propósito divino. Esta libertad es un regalo de gracia que Jesús ofrece a todos los que confían en Él. ¿Has escuchado las reconfortantes palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 2? Él nos dice que hay un lugar especial preparado en la presencia del Padre para cada uno de nosotros. Es más que una promesa de un futuro celestial, es un recordatorio de que somos amados y cuidados personalmente por Dios. Imagina la paz de saber que hay un rincón especial esperándote en la presencia divina, preparado con amor y cariño. Jesús nos invita a confiar en esta promesa y a descansar sabiendo que tenemos un futuro seguro en su casa celestial, donde experimentaremos plenamente su amor y gloria. ¿Y qué me dices de esos versículos de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17? Nos enseñan a ver el sufrimiento y la esperanza de una manera especial. A pesar de los desafíos y el cansancio físico, el poder de Dios renueva nuestros corazones y espíritus cada día. Esto nos prepara para algo mayor, una gloria eterna que supera cualquier dificultad temporal. Así que, aunque ahora parezca difícil, podemos confiar en que todo este sufrimiento está preparando algo increíble y eterno junto a Dios. Y no podemos olvidar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 5, «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». Nos muestra que la verdadera felicidad viene cuando somos humildes de corazón. No se trata solo de ser modestos, sino de reconocer nuestra dependencia de Dios y cómo podemos servir a los demás. Los humildes, los que confían en Dios y en su plan, heredarán su reino. Es un llamado a cultivar la humildad, abrir nuestros corazones a Dios y vivir según su voluntad. Y qué gran promesa la de Dios: no permitirá que enfrentemos tentaciones más allá de lo que podemos soportar. Él es fiel y siempre nos dará una salida cuando pasemos por momentos difíciles. Así que, cuando las cosas se pongan difíciles, podemos confiar en que Él nos ayudará a superarlo. Espero que estas palabras traigan paz a tu corazón mientras te preparas para descansar.
Buenas noches, amiga mía. En 1 Corintios, se nos asegura que las tentaciones y pruebas que enfrentamos no son únicas, otros también las han enfrentado. Pero lo más importante es que Dios es fiel. Él conoce nuestros límites y nunca permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Siempre nos da una salida, un camino para resistir. Esto nos da consuelo y fuerza, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. Podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada tentación, fortaleciéndonos y guiándonos hacia la victoria sobre el pecado y las adversidades. En el Salmo 32, encontramos una promesa reconfortante: te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir, te aconsejaré y velaré por ti. Aquí, Dios promete ser nuestro maestro y guía. Dios no solo nos muestra el camino correcto, sino que también nos aconseja y cuida de nosotros en cada paso. Es un recordatorio de que nuestra relación con Dios implica aprender de Él y confiar en su dirección constante. Este versículo nos anima a buscar la sabiduría divina y a confiar en su cuidado en nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, se nos recuerda que Dios no nos destinó para la ira, sino para recibir salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Este verso enfatiza el gran propósito de Dios para nosotros. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, el Señor nos muestra que sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, encontramos una promesa maravillosa: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque el orden antiguo ha pasado. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, se nos recuerda que es bueno y agradable delante de Dios que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. En Salmos, capítulo 33, versículo 4, se nos asegura que la palabra del Señor es verdadera y que Él es fiel en todo lo que hace. Y en 1 Juan, capítulo 4, versículo 10, encontramos la esencia del amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Estos versículos nos muestran el amor, la fidelidad y el propósito eterno de Dios para con nosotros, animándonos a confiar en Él y a vivir según su voluntad. Jesús dijo en Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees en estas palabras? En Isaías, capítulo 53, versículo 5, se nos recuerda el sacrificio de Cristo: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, nos asegura: reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia por 1000 generaciones con los que lo aman y guardan sus mandamientos. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, se nos afirma: pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Salmos, capítulo 119, versículo 90, declara: tu fidelidad permanece por todas las generaciones, tú estableciste la tierra, y subsiste.
Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, nos alienta: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante ellos, porque el Señor tu Dios siempre irá contigo, nunca te dejará ni te abandonará. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, nos consuela: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias nunca fallan. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Hebreos, capítulo 9, versículo 14, habla del poder purificador de la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Isaías, capítulo 41, versículo 13, asegura: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudaré. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos da esperanza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Estas palabras de fe y esperanza nos muestran el inmenso amor de Dios y nos recuerdan sus promesas eternas. Que podamos confiar en Él en todo momento de nuestras vidas. Salmos, capítulo 84, versículo 11, nos asegura que el Señor Dios es sol y escudo, y que no niega ningún bien a los que viven con integridad. Isaías, capítulo 30, versículo 21, nos dice que si nos desviamos, una voz nos indicará el camino correcto. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, nos dice cómo podemos ser salvos, al confesar a Jesús como Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Isaías, capítulo 61, versículo 10, expresa el placer y la alegría en el Señor, que nos viste con salvación y justicia. En 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, se nos asegura que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan. Más bien, Él es paciente con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. En Lucas, capítulo 18, versículo 27, Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. En Salmos, capítulo 91, versículos 9 y 10, encontramos consuelo: si haces del Altísimo tu refugio, ningún mal te alcanzará, ninguna desgracia llegará a tu morada. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, somos recordados de nuestra identidad en Cristo: ustedes son una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las grandezas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. En Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, aprendemos sobre el perdón y la justificación por medio de Jesús. Mis hermanos, sepan que por medio de Jesús se proclama el perdón de los pecados. Todo aquel que cree es justificado de todo aquello de lo que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. En Colosenses, capítulo 1, versículo 13, se nos recuerda cómo Dios nos ha rescatado y trasladado al reino de su Hijo amado. En Salmos, capítulo 41, versículos 1 y 2, encontramos una promesa de bienestar para quienes muestran compasión: cuán feliz es el que se interesa por el pobre. El Señor lo librará en tiempos de adversidad y lo protegerá, preservando su vida. En Hechos, capítulo 2, versículo 38,
Pedro llama al arrepentimiento y al bautismo para el perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo. En 1 Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, se nos anima a acercarnos a Dios con confianza. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. En Salmos, capítulo 37, versículos 39 y 40, encontramos consuelo en la salvación y fortaleza del Señor en tiempos difíciles. En Proverbios, capítulo 2, versículos 6 y 7, se nos enseña que la sabiduría y el conocimiento provienen del Señor, y Él protege a los justos que caminan con integridad. En Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos da su paz, diferente a la paz que el mundo ofrece. Les dejo la paz, mi paz les doy. No se preocupen ni tengan miedo. En Romanos, capítulo 5, versículo 1, aprendemos que, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos nos muestran la fidelidad de Dios, su poder para salvar y su deseo de llevarnos a una vida de paz y justicia en Cristo. La palabra de Dios es una luz en tiempos de incertidumbre. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33, nos recuerda que al seguir los caminos del Señor, encontramos vida y prosperidad. En Isaías, capítulo 25, versículo 8, vemos la promesa de Dios de destruir la muerte para siempre y enjugar nuestras lágrimas. Él es nuestro refugio seguro, como Proverbios, capítulo 18, versículo 10, nos enseña. En medio de las dificultades, Salmos, capítulo 121, versículos 7 y 8, asegura que el Señor nos protege siempre. Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25, nos insta a edificar nuestra vida sobre la roca firme de sus enseñanzas. El Señor es nuestro defensor ante toda adversidad, como en Jeremías, capítulo 20, versículo 13, e Isaías, capítulo 54, versículo 17. Él nos promete preservación y liberación, según Salmos, capítulo 138, versículo 7. En cada desafío, acerquémonos a Dios, como en Santiago, capítulo 4, versículos 8 al 10, buscando purificar nuestros corazones para recibir su exaltación. En Jeremías, capítulo 17, versículo 14, clamemos por su sanación y salvación, confiando en que Él es nuestra esperanza. Que estas verdades fortalezcan nuestra fe y nos guíen en cada paso, confiando en la fidelidad y el amoroso cuidado de nuestro Dios. Mientras te acomodas en tu cama y dejas que el sueño te envuelva, quiero compartir contigo unas palabras de consuelo y fortaleza que han sido una guía para muchos en tiempos de incertidumbre y desafío. En Éxodo, capítulo 15, versículo 26, encontramos una promesa de sanidad divina. Si ustedes prestan atención al Señor su Dios y hacen lo que Él aprueba, si escuchan sus mandamientos y obedecen todos sus decretos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios, porque yo soy el Señor que los sana. Este versículo nos recuerda que la obediencia y la fe en Dios pueden ser nuestro refugio y cura. Isaías, capítulo 40, versículos 30 y 31, nos dice: hasta los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Qué reconfortante es saber que,
aunque a veces nos sintamos agotadas, la esperanza en Dios nos da nuevas fuerzas. También está Isaías, capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Aquí encontramos una promesa de compañía y fortaleza divina en los momentos de miedo y debilidad. En Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, Dios nos dice, pondré mi espíritu en ustedes y los moveré a seguir mis decretos y a obedecer fielmente mis leyes. Esta guía interna es un recordatorio de que no estamos solas, su espíritu nos dirige y fortalece en nuestro caminar diario. Josué, capítulo 1, versículo 8, nos aconseja, nunca se aparten de tu boca estas palabras del libro de la ley, medita en ellas de día y de noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. La meditación constante en las enseñanzas de Dios nos lleva a una vida plena y exitosa. Isaías, capítulo 33, versículos 15 y 16, describe el carácter justo, el que anda en justicia y habla lo que es recto, el que rehúsa ganancias injustas, el que sacude sus manos para no aceptar sobornos, el que tapa sus oídos para no oír hablar de crímenes y cierra sus ojos para no ver el mal, éste habitará en las alturas. Su refugio será la fortaleza de rocas, se le dará su pan y su agua no le faltará. La integridad y la justicia nos aseguran un lugar seguro y las necesidades básicas cubiertas. Jesús en Mateo, capítulo 7, versículo 11, nos asegura, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. La generosidad de Dios supera nuestras expectativas humanas. Salmos, capítulo 37, versículos 3 al 5, nos invita a confiar y deleitarnos en Dios. Confía en el Señor y haz el bien, así habitarás en la tierra y disfrutarás de seguridad. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. La confianza en Dios nos lleva a una vida llena de seguridad y realización. En Éxodo, capítulo 23, versículo 25, encontramos otra promesa, adoren al Señor su Dios, y Él bendecirá su pan y su agua. Yo quitaré de en medio de ustedes toda enfermedad. La adoración a Dios trae consigo bendiciones y sanidad. Mateo, capítulo 6, versículo 33, nos exhorta a priorizar, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Al poner a Dios en primer lugar, todas nuestras necesidades serán cubiertas. Isaías, capítulo 26, versículos 3 y 4, promete paz, tú, Señor, guardarás en perfecta paz a aquel cuyo propósito está firme porque en ti confía. La paz perfecta es el resultado de una confianza inquebrantable en Dios. Job, capítulo 36, versículo 11, nos asegura prosperidad, si obedecen y sirven al Señor, serán prósperos hasta el fin de sus días y tendrán contentamiento en los años que les restan. La obediencia y el servicio a Dios traen consigo bendiciones duraderas.